Señora ministra de Comercio, Industria y Turismo, Cielo Rusín, qué buenos días, ministra, ¿cómo le va? Muy buenos días, Ricardo. Un saludo al doctor Riveros, a la mesa y a la audiencia que nos acompaña. Ministra, sé que el motivo que nos convoca a esta charla es lo que tiene que ver con los aranceles de Estados Unidos, pero quiero preguntarle antes de hablar de eso, sobre lo que estábamos comentando. Acabamos de entrevistar a don Pedro Felipe Carvajal, el presidente de Carvajal, hablando del cierre indefinido de la planta de papeles finos que tenían ellos en Jumbo, en el Valle del Cauca. Dice al doctor Carvajal que pidieron desde el año pasado, desde mayo del año pasado, al Ministerio de Comercio medidas antidumping, porque dice además que ya se confirma por parte del Ministerio que hay un dumping del 45% en el valor de entrada de productos chinos, principalmente, y brasileños, que hacían insostenible la competencia de las industrias nacionales. ¿Usted tiene información sobre esto, sobre qué está pasando en ese caso en particular? Por supuesto que tengo información y valga ante todo hacer la claridad que si no hubiese ministra de Comercio, no estaría yo dando esa entrevista. Si no hubiese ministro de Comercio, no me había reunido en días pasados con el señor Carvajal, a quien con toda la deferencia hemos escuchado, y no es esta la primera oportunidad en que tenemos conocimiento del caso, tanto del caso como de los impactos que han sido referenciados en sentido de allá en la región, de lo que eso puede conllevar para los trabajadores, etcétera, etcétera. Aquí yo tengo que hacer muchísimas claridades. La primera, esto se hace en el marco de una investigación por prácticas desleales de comercio que está regida en el marco del Acuerdo Antidumping y Medidas Compensatorias de la OMC. Es un procedimiento que está absolutamente reglado, que como todo procedimiento de tipo legal, tiene una etapa de investigación, tiene un marco para presentar unas pruebas, tiene un periodo de decisión, y si bien es cierto, es un proceso del que tuvimos conocimiento en este ministerio desde el mes de mayo, solamente hasta el mes de julio se dio una apertura formal de la investigación. Es importante además resaltar que ese proceso no ha estado aquí quieto, como más o menos se ha dejado ahí en entredicho. Es que el gobierno no ha hecho nada para salvar a este sector de la industria y ha actuado de manera negligente y irresponsable. El pasado 2 de octubre del 2024, de hecho, ya se hizo una primera resolución, una determinación de carácter preliminar, donde hasta ese momento no se había podido hacer ninguna imposición de derechos antidumping provisional por razón de no haber hasta ese momento presentado pruebas suficientes en ese sentido, en el sentido de que esa práctica se estaba presentando. Esto, más allá como de cualquier procedimiento del doctor Riveros, que aquí nos acompaña, no me dejará mentir, no se trata de opiniones, ni de presiones, ni de mandar mensajes cifrados. Aquí lo que se trata es un procedimiento reglado en el que hay unos profesionales conocedores de este tema evaluando cada una de las pruebas aportadas por cada una de las partes, porque es que aquí está la versión de la empresa, el señor Carvajal, a quien respetamos mucho y que valoramos todos esos esfuerzos que ha hecho por el país y por el comercio, etcétera, pero también están las empresas brasileras y nosotros tenemos que regirnos por el marco legal para poder producir una decisión. También tenemos que velar por el interés de los consumidores. Aquí se afirma, por ejemplo, se está diciendo, ya el ministerio confirmó la existencia de un dumping y tendrá que tomar medidas. Aquí esto es una suerte de presión que no es sana ni para este ni para ningún tipo de procedimiento. El señor Carvajal sabe muy bien y de hecho nos ha manifestado que se encuentra, me sorprende de hecho sus afirmaciones ahorita porque lo estaba escuchando, porque a nosotros nos ha dicho, mire, yo sé que estoy en las mejores manos, sé que el profesional que lleva a cabo esta investigación es una persona absolutamente diligente, conocedora y profesional responsable que está actuando como corresponde en el marco de la legalidad. Eso nos ha manifestado a nosotros. Y ahora resulta que lo que queda entre ellos es que estamos hablando con negligencia, o que sencillamente si él se ve llevado a cerrar la empresa eventualmente es porque ha habido una falta de acción por parte del ministerio, lo cual él sabe es completamente falso. Ahora bien, como procedimiento en el cual no se ha emitido una decisión definitiva, la invitación que hacemos es, por favor, no especulemos tanto, dejemos que este proceso, esa próximo a cumplirse ya en la etapa probatoria, ya se complementó la información, ahí se está evaluando y con total independencia, imparcialidad y como corresponde, y velando por el cumplimiento de lo que nos rige en Colombia en esta materia, tomaremos la decisión a la que haya lugar, en la cual, valga insistir, no ha habido retraso. Si a nosotros nos hubieran allegado desde un primer tiempo, desde el primer momento, todas las pruebas que nos podrían tomar una medida en uno u otro sentido, lo habríamos hecho. Estamos haciendo dentro del margen normal de lo que lleva
el tiempo de una investigación de esta envergadura. Queda claro. Una aclaración y una pregunta, ministra, sobre esto. Quien dijo lo de los retrasos o de los tiempos largos en torno al proceso fue quien le habla, el doctor Carvajal. No recuerdo que lo haya insinuado, sino que él nos habló de los tiempos. Él habló de que en mayo del año pasado había radicado la solicitud y que en febrero de este año se había concluido por parte de los expertos que sí había un dumping del 45% y que debía un consejo específico tomar la decisión. Esa es la claridad. La pregunta es... Maravillosa claridad, porque entonces nos Sí. permite hablar de una especulación cuando la misma persona interesada, que es el señor Carvajal, no Sí. está firmando porque conoce el procedimiento. Entonces uno, antes de hablar Doctora de Lusinque. que hay negligencia, de que no, de que hay unos tiempos ahí que no estamos haciendo y cumpliendo con nuestro deber legal, a la postre, porque es que no hay cabeza, cuando, hombre, aquí el procedimiento continúa, se han tomado todas las medidas, se ha obrado con absoluta responsabilidad y aquí no se ha determinado la existencia de, digamos, precisamente la decisión definitiva no la hemos emitido, tiene que esperar a que esa decisión salga y allí lo que pueden estar seguros es que con responsabilidad, imparcialidad y con estricto apego a la ley se tomarán las decisiones a que haya lugar. Ministra, no creo haber utilizado la palabra negligencia, pero si usted lo asumió de esa manera, evidentemente... Sí, ahí en la mesa sí se dijo que el gobierno no estaba actuando, que el gobierno estaba dormido, que a la postre ni siquiera tenía el ministro, que claro que ahí se habían presentado las solicitudes, estamos esperando a que le cerraran la empresa sin hacer lo que a nosotros nos correspondía. Afortunadamente ahí está la grabación. Bueno, ministra, pues la volveremos a escuchar, pero sobre eso quiero hacerle una pregunta puntual. El Consejo de Expertos sí concluyó que el dumping en torno a estos productos, es decir, que el costo, la forma en la que se está hablando de que ingresa el producto al mercado colombiano, hablando de papeles finos, hablando de todo ese tipo de productos, es del 45%, es decir, que estarían en esa desventaja los productos colombianos frente a los importados de China y desde Brasil. A ver, por el momento, repito, no se ha tomado una determinación ni se ha dispuesto si existe o no una práctica desleal comercial. Para eso ya ha habido una determinación preliminar que data del 2 de octubre y hasta ese momento no se había impuesto derechos antidumping provisionales por no haberse demostrado la práctica competitiva desleal. En este momento, precisamente, eso pasa por un comité que entrará a valorar la decisión y el avance de esa investigación por parte del ministerio, pero lo que sí les puedo decir es que ya está próximo a salir, yo creo que alrededor de las próximas 2-3 semanas es la información que tengo, ya habrá una decisión definitiva que conocerá al país con el debido sustento como corresponde. Listo, ministra, pendientes de decisiones sobre este caso de dumping, de las quejas del cierre de la planta de Propal en Jumbo. Le cambio el tema y hablamos del motivo principal de esta entrevista y es la situación en torno a la guerra comercial emprendida por el gobierno de Estados Unidos, los aranceles del 10% a los productos colombianos y las dos cartas que envió el viernes pasado su despacho al gobierno de los Estados Unidos. ¿En qué sentido va la solicitud que ustedes hacen al gobierno del presidente Donald Trump? Sí, ese es un primer acercamiento de tipo formal para entrar a valorar y a reconsiderar ese 10% que fue impuesto a Colombia dentro de ese criterio universal que abarca a todos los países que tienen relación comercial con Estados Unidos, en la medida que nosotros nos rige un acuerdo comercial, en la medida que es una relación en la cual Estados Unidos tiene un superávit, es decir, no consideramos beneficioso incluso para el mismo gobierno de Estados Unidos tomar esa medida de cara a Colombia y eso, digamos, para agotar uno de los escenarios posibles en esta coyuntura, que es el de la negociación, para reducir ese margen del arancel del 10%, camino que han emprendido ya diversos países, algunos en bloque, como la Unión Europea. Bueno, digamos, cada país acude a las instancias que considera de acuerdo a su capacidad de negociación. Esta es una formalización inicial de esa intención del gobierno de Colombia de entrar a la negociación de ese arancel del 10%. Claro, en esos primeros acercamientos, ministra, ¿es posible que haya un encuentro presencial suyo con su colega de Estados Unidos, del gobierno colombiano con el gobierno norteamericano?
Estamos esperando precisamente qué es lo que podemos adelantar como reuniones de tipo formal. A final de mes, lo habíamos anunciado en el mes de abril, viene el representante Watson al país que quiere abordar algunas de las condiciones que marcan la relación con Estados Unidos, y allí habría un primer acercamiento presencial, formal, digamos, con un representante del gobierno que nos abre una primera puerta de entrada para empezar a hablar en los términos de la negociación y pues cuáles son las impresiones de Colombia y qué es lo que pretendemos solicitar a nuestro turno. Ministra, ¿qué avances ha logrado el gobierno Petro en la diversificación de sus mercados de exportación para reducir la dependencia de Estados Unidos? A ver, estos son avances que necesitan tiempo, la apuesta a la diversificación, la apertura hacia otros mercados, variar también nuestra canasta exportadora, pero esa diversificación evidentemente toma tiempo y es un reto estructural. Digamos, para poder lograr esa diversificación tenemos de alguna forma que equilibrar las condiciones del mercado, de nuestras empresas, que son además producto de abandono de décadas. Nuestra economía ha estado muy concentrada en el pasado en sectores como el petróleo, el carbón, el café, por ejemplo, y nosotros estamos apostándole a una transición en la cual ya queremos superar ese modelo extractivista y diversificar precisamente los potenciales de nuestra economía. Cambiar esa base productiva toma tiempo y desde el gobierno nacional se han impulsado políticas de reestructuralización, se ha tratado de fortalecer sectores como el agro, se ha tratado de apostarle a la innovación, a que nuestros productos tengan un valor agregado que los haga competitivos, pero eso requiere fortalecimiento de nuestras empresas, de nuestras pequeñas y medianas empresas para que tengan condiciones de competitividad, para que cumpla con las condiciones de acceso al mercado internacional, para que tengan acceso a un crédito que les haga viable precisamente esa posibilidad, no solamente de fortalecerse en el mercado nacional, sino que tengan capacidad para ingresar a, digamos, a un escenario de exportación y claramente implica el superar diferentes barreras en el sentido, por ejemplo, de tipo sanitario, fitosanitario, etcétera. Y en eso estamos trabajando de manera acelerada por el gobierno nacional. La idea es seguir eliminando barreras, sofisticar un poco más nuestra oferta exportable y posicionar a Colombia como un proveedor confiable, como un proveedor innovador y sostenible para poder incursionar en los mercados con más productos. Ministra, me pareció entenderle a Analdex que existen una especie de irritantes comerciales, que eso se le llama técnicamente como a unas molestias que tiene Estados Unidos con Colombia y por eso pues nos meten dentro de este grupo de aranceles con esa tarifa del 10% y que eventualmente Colombia debería ceder en cuanto a esos irritantes comerciales, dentro de ellos un impuesto por presencia económica significativa, así no existan sedes de las compañías aquí en el país. ¿En qué está dispuesto Colombia a ceder para que nos bajen esa tarifa arancelaria? Nosotros tenemos conocimiento de esos irritantes, antes ya se redujeron, en este momento estamos hablando de 9 irritantes, eso es lo que a primera vista Estados Unidos observa como una barrera comercial y pues allí estamos trabajando, estamos revisando a ver en qué medida eso que ellos consideran irritantes son barreras que podamos de pronto superar y eso será parte seguramente de lo que entre en el escenario de la negociación, eso lo estamos analizando. Sí, ministra, le llegó una carta a usted hace unos días del representante de comercio de Estados Unidos en torno a unas normas que consideran ellos lesivas para la venta de vehículos y de autopartes estadounidenses en Colombia. ¿Qué está pidiendo Estados Unidos frente a ese punto en particular? Aquí se me hace muy llamativo que ustedes tengan conocimiento de esa carta. Y por eso hemos sido insistentes en el llamado a respetar las vías institucionales, a respetar la confidencialidad que debe haber en este tipo de comunicaciones y además tuvimos conocimiento de que esa carta la tenían los gremios. A nosotros nos parece muy delicado que se siga como en esa tónica de estar aventurándose, avanzándose, previendo escenarios que hasta ahora nosotros mismos nos están llegando. Sí, ese es un tema que está sobre la mesa desde hace tiempo. Esto se da en el marco de compromisos que ya tiene Colombia con las Naciones Unidas para el cumplimiento de unos estándares internacionales en materia de seguridad vial, compromisos que se han dilatado en el tiempo ese cumplimiento. Hay un interés de Colombia por cumplir y Estados Unidos se está poniendo sobre la mesa porque eso implicaría una barrera
para lo que nos rige con el comercio del sector automotriz con Estados Unidos, en la medida que ellos están regidos por otros estándares. No somos los únicos países en haber acogido esa normativa de las Naciones Unidas. Sin embargo, no es con presiones, no es con... Nosotros estamos analizando los escenarios, pero a partir de los intereses de nuestro país y a partir de las prioridades que tiene el gobierno, en este caso en materia de seguridad, y evidentemente eso será parte de la conversación con Estados Unidos. Colombia va a acceder a las peticiones de Estados Unidos, en ese particular frente a la comercialización de vehículos y autopartes estadounidenses en Colombia, ministra. Por favor, ¿qué pregunta es esa? Si uno está entrando a una negociación asumiendo de antemano en qué va a hacer o no, pues entonces para eso no va la negociación, ya estaría todo negociado. Pues la pregunta es la pregunta y yo le pediría... Claro, y la respuesta con mucho gusto es la respuesta. Todo eso se va a ver en el marco de una negociación para las cuales las vías institucionales y formales son las que estamos, asumiendo, no pues, la tergiversación y las elucubraciones y las deducciones que puedan hacer diversos sectores interesados en el marco de esta negociación. Ministra, ¿Colombia va a acceder a alguno de los puntos que están en las 4 páginas de peticiones para Colombia en el documento, en el vademecum del presidente Trump frente al tema de los aranceles? Precisamente todo eso se dará en el marco de la negociación. Allí manifestaremos nuestras impresiones, nuestras reticencias, nuestras propuestas y pues en el momento que ya eso dé unos resultados, el producto de esos acercamientos formales con el gobierno de Estados Unidos, pues ya la opinión pública conocerá el resultado de esos acercamientos. Sí, ministra, si se aplicara la fórmula de Donald Trump de llevar a un equilibrio la balanza comercial entre ambos países, aquí quien tendría que tener impuestos, que poner aranceles es Colombia a los Estados Unidos, porque precisamente esa balanza es negativa para nosotros, es de números rojos para nosotros. ¿Están pensando ustedes en ponerle y en subirle los aranceles a los productos que vienen desde los Estados Unidos? Me parece que el análisis que usted acaba de decir tiene mucho sentido, es muy acertado en el sentido que si eso se tratara, hay una relación de desequilibrio, hay una balanza deficitaria para Colombia, y aquí lo que tenemos que prever por el interés de nuestra nación, de nuestros productos, de nuestra economía, es analizar todos los escenarios en las etapas que corresponde, en el momento que corresponda, en un marco de absoluta imprevisibilidad. Hoy estamos en un escenario de suspensión de las medidas de retaliación, de compensatorias que ha tomado Estados Unidos respecto de algunos países. Mañana eso puede cambiar, mañana pueden haber otras medidas en las que esté incluso inmerso Colombia, pero nosotros no podemos esperar a las determinaciones unilaterales de cada mañana en Estados Unidos, sino que también de nuestra parte estamos valorando con total responsabilidad los escenarios posibles, porque acá nosotros tenemos que defender los intereses de nuestra nación. La traducción, ministra, es que Colombia sí está evaluando medidas recíprocas frente a Estados Unidos. Colombia siempre valora todos los escenarios posibles como corresponde, como lo están haciendo todos los países del mundo en este momento. Víctor. Yo quisiera preguntarle más sobre la estrategia frente a la negociación que se nos viene y si ya se subsanaron o se superaron esos choques con sectores empresariales cuando arrancó todo esto, doctora Rusín, que especialmente con la doctora María Claudia Lacutir de AmCham, porque ellos por su parte pues también han tenido conversaciones y han venido adelantando conversaciones con distintos sectores políticos allí en Estados Unidos. Es decir, ¿el sector empresarial hace parte de toda esta estrategia del gobierno nacional? Con la doctora María Claudia tenemos una conversación muy cordial por interno, pero de la misma manera yo la invito a que por favor eviten tomar la vocería, eviten aventurarse a hablar sobre lo que va a hacer o no hacer el gobierno, porque acá hay un solo gobierno, hay unos solos responsables de la cartera, hay un presidente de la República que es quien en principio nos da la línea, no son los gremios, no son los actores, interesados o que son voces importantes de la conversación, que las estamos escuchando, pero finalmente las decisiones se toman en el seno del gobierno y se oficializan a través de los canales institucionales. Entonces no tenemos ningún problema en esa conversación. Sin embargo, me parece muy llamativo e incluso me deja dudas en cuanto a la claridad de ese mensaje que hemos venido dando, que ustedes ya, por ejemplo, tengan una carta que nos acaba de llegar a nosotros como gobierno,
Entonces, hombre, hay que tener un poquito de responsabilidad, de confidencialidad, de discrecionalidad. Esto es un escenario muy serio que estamos tomando con rigor, con sensatez, digamos, analizando los escenarios, pero si nos ponen todo el tiempo como a especular y a aventurarse y que el gobierno va a hacer esto, que va a hacer lo otro, pues no nos están ayudando. Y aquí lo que importa es que Colombia, en medio de esta coyuntura, salga beneficiado o al menos lo menos afectado posible. Es la ministra de Comercio encargada, Cielo Rusinque, con nosotros, 9:14 minutos. Ministra, muchas gracias. Le agradezco como siempre su amabilidad con Blue Radio. A ustedes muchas gracias por el espacio y un feliz día para todos. 9:14 minutos, solamente para decirle una cosa a la ministra y a los oyentes sobre la libertad de prensa, Héctor. Uno, que la libertad de hacer las preguntas cobija la posibilidad del periodista de plantearlas en el escenario en que está. Ella está en todo su derecho de querer o no responderlas sin descalificarlas. Y lo otro es que los documentos sometidos a reserva, que no es este caso porque esta es una carta pública, no tienen por qué ser motivo de censura por parte de los funcionarios. Al final, la función de los periodistas es publicar y difundir noticias que consideran que son de interés público. Cerrado el paréntesis, hablamos de lo que hay de fondo y es lo que está pasando, Víctor, con la guerra comercial de Estados Unidos. Varias noticias que nos da la ministra Rusinque, entre ellas esta última. Colombia no descarta, evalúa todos los escenarios, incluso medidas recíprocas frente a Estados Unidos. Y eso refuerza la tesis que mencionó en una intervención la semana pasada el nuevo ministro de Hacienda. ¿Recuerda usted que decía que todo eso se estaba evaluando, todo eso estaba sobre la mesa y no se descartarían, pues de pronto, medidas recíprocas? Bueno, no sé esto cómo caiga en este tipo de declaraciones, cómo sean recibidas por las autoridades estadounidenses, pero sí es cierto lo que mencionaba Paola, digamos, en términos de comercio y de déficit comercial, le va mejor a Estados Unidos que a Colombia en este momento. Ellos tienen un superávit con nuestro país, entonces eventualmente tendría alguna lógica, sí, si queremos equiparar la cancha y llegar a un déficit cero o un superávit cero, pues no sé, algunas medidas del lado colombiano hacia Estados Unidos, pero usted sabe que pues allá el temperamento del gobierno y las formas del gobierno estadounidense, pues todos ya las conocemos, no sé cómo reciban este tipo de anuncios, pero la noticia es que sí, están sobre las mesas medidas recíprocas. Todas las medidas, incluso medidas recíprocas hacia Estados Unidos, Aurelio. Ricardo, empecemos por decir que lo que ha dicho la doctora Rusinque, la muy polifuncional funcionaria Cielo Rusinque, no es cierto de que sean secretas las cosas. Hay un documento, que es el documento de barreras al comercio, que saca el representante comercial de los Estados Unidos, lo que se conoce como la oficina del USTR, sobre estas barreras para 60 y pico de países más la Unión Europea. Tiene 396 páginas. Y en el capítulo de Colombia, que creo que está en la página 114, están las cosas que ella dice que son secretas. No, ahí está, por ejemplo, la solicitud de Estados Unidos del tema de las autopartes y los automóviles. Está también el tema de eliminar la prohibición que Colombia le ha hecho a la leche en polvo para volverse leche líquida. Está, por ejemplo, la eliminación de la protección a los empresarios colombianos que tengan franquicia y que tenían, digamos, un margen de protección allí, que se elimine esa protección. Está también la solicitud de norma fitosanitaria acogida a la de Estados Unidos para productos como los huevos y los mariscos. Están los requisitos que Estados Unidos está pidiendo para disímiles temas que no son secreto ninguno. Es simplemente entrar al documento que sacó esta oficina y darse cuenta de qué es lo que Estados Unidos le está pidiendo a Colombia. Y que no es un archivo secreto, ultra secreto, no pertenece a los archivos X ni mucho menos, es público. Es público el documento, don Aurelio. Por lo que infiero que la doctora Rusinque, claro, es un documento público. Lo único problema es que hay que traducirlo, pero el resto no. Don Juan Camilo, es que Melano tiene... señor. Pero permítame terminar. Por lo que infiero la doctora Rusinque, Colombia está dispuesta a acoger medidas de estas. Esto fue lo que acaba de decir. Entonces a mí me acordé de la frase de Trump, la muy vulgar frase, pero me acordé, perdón, qué pena. Cuidado. Que hacen cola para el beso. Entonces... ¿Hacen cola para el beso en el IDE? Sí, bueno, dejémoslo ahí. Pero entonces la pregunta que yo hago, ¿Colombia está en la fila de la cola para el beso?
Esa es la pregunta que me sale a mí 9:18 después de oír a la minutos. doctora Rusinque. Juan Camilo, ¿qué dice la carta que la ministra de Comercio dice que es ultra secreta? No le veo por ninguna parte el calificativo. Es una carta normal que manda el representante comercial de Estados Unidos a la ministra Rusinque. Una carta, Ricardo, sí, en efecto, de Jamieson Greer, quien más allá sí es el representante comercial, pero es uno de los que está en la primera línea de negociación con los ya... han dicho 130 países que se han acercado a negociar con los Estados Unidos. Está elevando una serie de dudas a propósito de una regulación. Dice que Colombia va a implementar o está preparando para poner en funcionamiento o en aplicación una serie de regulaciones que podrían poner en riesgo unos 700 millones de dólares en exportaciones anuales que realiza la industria automotriz estadounidense para Colombia, acabando, dice, con una aceptación de vieja data de Colombia a los estándares de vehículos estadounidenses. En lo que tiene que ver con procedimientos de certificación para vehículos y para sus componentes. Dice, la falla de Colombia, o si Colombia falla en rectificar esta situación, podría resultar en un cese total de las importaciones de automotores de los Estados Unidos a partir del 2 de mayo, cuando la primera de estas regulaciones entren en efecto, dice Jamieson Greer. Y habla de una insistencia por parte de Colombia para cambiar los requerimientos en materia de certificación para vehículos y sus componentes que cumplen actualmente con lo que se llama como las normas federales de seguridad de vehículos motorizados de los Estados Unidos, que no está garantizando o dando ningún tipo de evidencia que el método actual para demostrar la conformidad con esos requerimientos no cumple, o que esos requerimientos no cumplen con los estándares y los objetivos de Colombia. Es una práctica de comercio injusta que puede generar, aquí la advertencia, una acción de aplicación o de aplicación de ley de enforcement por parte de los Estados Unidos. Entonces aquí lo que dice es que si esta práctica injusta por parte de Colombia de esta barrera o de estas nuevas regulaciones que advierte el representante comercial entran en funcionamiento, podría generar algún tipo de respuesta por parte de los Estados Unidos. Juan. Sí, añádenos simplemente para cerrar, Ricardo, que Estados Unidos respalda los objetivos de Colombia de mejorar la seguridad para los vehículos los automotores, para la seguridad en las vías. Sin embargo, estas regulaciones por parte de Colombia obstruyen el comercio entre los Estados Unidos y Colombia y podrían generar una disrupción en el mercado doméstico o la economía doméstica de Colombia sin ningún tipo de expectativa razonable para el bienestar público. Una disrupción como esta también podría potencialmente tener impactos negativos en las ventas de vehículos y los puestos de trabajo en Colombia. Es una advertencia que hace Jamieson Greer, el representante comercial. Sí, claro, advierte acciones por parte del gobierno de los Estados Unidos. Dice que Colombia está implementando prácticas injustas en materia comercial por cuenta de estos nuevos requerimientos a la industria automotor estadounidense y que podría poner en riesgo 700 millones de dólares en exportaciones de automóviles de Estados Unidos a Colombia. Ahí está la carta 922. Ricardo, ese es el tono y esto es lo que está pasando con Estados Unidos, María Consuelo. No, pero a mí sí me parece importante hacer un comentario sobre la división que yo veo al interior del gobierno en cabeza de la canciller Laura Sarabia y la ministra encargada de Comercio en términos del rol del sector privado. Porque si bien la ministra Laura Sarabia ha marcado un tono de conversación, de colaboración, de invitación permanente a los gremios al Palacio de San Carlos para conversar sobre esta coyuntura en la cual los gremios y el sector privado tienen mucho que opinar y mucho que aportar. La ministra Rusinque, encargada, lo que dice, por el contrario, es que los líderes gremiales usurpan funciones, que atentan contra la confidencialidad, que no tienen criterio para manejar la información, que especulan. Y yo creo, por el contrario, que habría que aprovechar esa experiencia y ese liderazgo privado para generar otras conversaciones con Estados Unidos y no desaprovecharlas, no solamente aquí, sino allá. Sí, ahí hay un cruce de cables y creo que también lo hay en torno, Héctor, a las decisiones y a las medidas, porque le habíamos escuchado a la canciller Laura Sarabia hace pocos días que Colombia no iba a tomar medidas recíprocas hacia Estados Unidos
y la ministra de Comercio encargada nos dice todo lo contrario, que están evaluando todas las opciones sobre la mesa frente a Estados Unidos. Sí, pero la correcta afirmación es la segunda, porque un gobierno siempre tiene que estar evaluando cómo comportarse frente al comportamiento errático del gobierno de los Estados Unidos. Pero deberían ponerse de acuerdo. No basta con... claro, no deberían ponerse de acuerdo, pero la afirmación correcta es la segunda. Al gobierno colombiano lo que tenemos que pedir es que pues tenga una especie de observatorio de cómo comportarse frente a la situación tan actual tan convulsa. Y lo otro es que, claro, que esté en un plan de negociación. La carta que leyó Juan Camilo me parece que lo que expresa, digamos, es un plan estamos negociando entre dos países respecto de qué tipo de protecciones exige uno y qué tipo de condiciones exige el otro para que podamos tener un comercio relativamente equilibrado. Digamos, lo otro, lo de no estar negociando, no imponer condiciones, no estar conversando, pues es, como diría Aurelio, estar haciendo fila para la cola, estar haciendo cola para el beso en la cola, que eso, por ejemplo, pues lo hace Bukele. Bukele llegó ayer de primero, él tiene una cosita preferencial en la fila y lo hace cuando va a hacer el beso, lo hacen pasar rápido, y ayer lo hicieron pasar a Bukele y le toman fotos dando el beso y etcétera. Yo espero que el gobierno colombiano no esté en esa condición. Vamos a hacer unas negociaciones, claro, tenemos que estar bien preparados, hay que hacerlo técnicamente, etcétera, y bueno, eso tenemos que discutirlo nosotros, pero que tenemos que estar en una condición digna frente a la situación que ha puesto el gobierno de los Estados Unidos al mundo, pues sí. Eso es lo que tenemos que hacer, en vez de estar llegando como Bukele de primero a pedir la entrada VIP al besito. Al besacolas, Héctor, 9:25 minutos. En cualquier caso hay que saber las consecuencias que tiene o tendría una decisión como esas, ¿no? Porque la ira santa seguramente sería la reacción de los Estados Unidos y hay que estar preparados para eso en caso de que esa sea la decisión. 9:26 minutos en Mañanas Blue.